Que el Señor les bendiga. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo vive para siempre. Amén. Y a su nombre, Gloria. ¿cuántos dan gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Que el Señor de paz y amor les bendiga. Amados en esta tarde maravillosa. Una tarde helada. Una tarde, ¿cierto?, en donde sería rico quedarse al lado de la estufita, comiendo alguna sopa y piquita, disfrutando la televisión, tal vez unos matecitos. Pero el Señor, ¿cierto?, nos ha permitido reunirnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos y en armonía. Aquí el Señor derrama de su gloria, derrama de su salvación, derrama de su bendición para cada uno de nosotros. Yo me alegré, dijo el salmista, con lo que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cierto? Porque el Señor aquí en este lugar, y no es que Él sea la estructura física, sino que somos nosotros los que nos hemos reunido, los que portamos la bendición de Dios. Y qué rico es abrazarnos, ¿cierto? Qué rico es poder saludarnos, saber que estamos bien, a pesar de toda esta hecatombe que hoy día está viviendo la humanidad, toda esta situación que está viviendo nuestro país, estas cosas que están aconteciendo y que seguirán aconteciendo, los cuales son una señal más que Cristo viene. Amén. Porque esto es innegable, hermanos. Esto es algo innegable. El Señor viene y dice que viene por una iglesia, la cual ha sido comprada a precio de sangre. Él pagó por su vida, por mi vida, por la vida de ella, por la vida de las niñas, por la vida de mi hermano, de cada uno de nosotros. Él pagó con monedas de sangre. Algo que nadie podría hacer. Alguien que nadie está capacitado para hacer. Yo, por mucho que me esfuerce, jamás podré salvarme ni a mí mismo. Como se decía en el mundo, no salvo a nadie. Y esa es una triste realidad. El hombre no puede salvar al hombre. El hombre necesita de que alguien le salve. Estábamos condenados, mi hermana. Estábamos, ¿cierto?, destinados al infierno. Nuestra eternidad estaba ahí perpetuada para que usted y yo muriésemos, ¿cierto?, lamentablemente en el pecado, y la paga del pecado es muerte, y deberíamos tener una separación total y absoluta de Dios. Pero el Señor, en su maravilloso poder y en su gran amor, ideó un plan desde la eternidad hasta la eternidad, y ese plan es salvar al hombre. Amén. Mi Dios. Es poder perdonarle. Amén. El diablo, el querubín protector, ese ser maravilloso que fue creado, dice la Escritura, cuando se corrompió, no tuvo perdón. Ya no hay perdón para él. Así es, Señor. Por de Dios. Pero nosotros Bendito Jesús. Nosotros tenemos la opción del perdón. Amén. Y nosotros debemos correr Y mi Dios. a las plantas de nuestro Señor para ser perdonados por Él. Amén. Por eso que me gozo de poder verles, me gozo de poder estar en este lugar. Ha sido un fin de semana bien ajetreado junto con mi esposa y junto a nuestra hija. Hemos andado en distintos lugares para la gloria del Señor. Pudimos estar en Colina, el día de ayer estuvimos también en Rengo, venimos llegando, estamos ahora en Peuco, y el Señor ha sido bueno por nuestras vidas. Amén. Y creemos de que mientras Cristo nos deje del escenario de esta tierra, tenemos que hacer la obra del Señor. Amén. Sí, Señor. No hay otra razón de ser para nosotros, Sí, Señor. para usted, para mí, para todos. No hay otra razón de ser más que hacer Amén. la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque pronto el Señor nos llama. Amén. Créanme, Bien, Señor. pronto el Señor nos llama. Por eso abra su Biblia Tu palabra lo dice, Señor. en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Una palabra poderosa. Amén. Una palabra potente que es revelada al apóstol Pablo. Amén. Ninguno de los apóstoles había hablado de este acontecimiento que se aproxima. Sí, mi Dios.
Ninguno de los apóstoles había hablado, solamente Pablo le fue revelado. Amén. ¿Sabe? Dice la Escritura que en una ocasión el apóstol Pablo, no sabe si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo. Amén. A ver cosas que le fue mandado que no lo dijera aún, pero le fue revelado a él algo tremendo, algo potente, Señor, amén. que usted y yo debemos siempre anhelar. Es la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, puesto en pie. Le daremos lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Le daremos lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escúcheme bien, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, amén, y con trompeta de Dios, amén, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Que Dios de paz y amor Gracias, Padre. nos bendiga. Tome asiento. Palabra verdad. El Señor añada bendición a nuestra vida a través de Sí, esta Señor. Amén. maravillosa palabra. Esta palabra que es tan necesario recordarla de tiempo en tiempo. Dime Dios. Y que más que recordarla es una palabra que tenemos que vivirla. Dime Dios. Es una palabra que tenemos que sentirla. Una palabra que tenemos que nos tiene que dejar expectante. Porque los acontecimientos que hoy día podemos ver nos dan a entender de que Cristo viene. Hoy en día hay guerra. Mateo 24. Dime Dios. Hay rumores de guerra. Amén. Hay pestilencias. Dime Dios. Hay terremotos. Hay hambrunas. Oiga, es más, dice la Escritura, que llegará el día en donde los propios, tus hermanos, nos entregarán. Amén. Nos entregarán por causa de la verdad, por causa de la palabra. ¿No es lo que está aconteciendo hoy en día? Señor. Hace un tiempo atrás vino Carabinero, vino en una buena actitud, gloria al Señor, vino muy amable Carabinero. ¿Pero por qué? Porque hubo gente que nos quiso entregar, Amén. porque cree que esto es malo. Así es, Señor. Pero esto no es malo, esto es lo mejor, que la gente no tiene esperanza. Por eso que el apóstol Pablo dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Cordero de Dios. ¿Cuántos tienen esperanza? Sí, amén. ¿Usted tiene esperanza? Sí, amén. Entonces no debe estar triste. Hay gente que tiene que partir en los brazos del Señor. Hay gente que va a tener que morir. Tal vez el día de mañana usted ya no me vea, porque a lo mejor ir yéndome para la casa, algo puede suceder, no lo sé. Dios, Cordero de Dios. Pero si algo me acontece, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Si se entristece será por mi ausencia, porque no me verá, porque no me escuchará. Algunos dirán, gloria al Señor, ya no lo vamos a escuchar más. ¿Ah? Pero entristézcase por eso, pero no porque no hay esperanza.
Sí, Señor. Si no, entristezcase porque no voy a estar, pero sí, alégrese porque hay esperanza. Amén. Sí, Señor. La esperanza está en Cristo Jesús. Sí, mi Dios. Así es, Padre. ¿Sabe? Estaba con la familia allá en Rengo y le decía a mi familia, nadie nos prepara para la muerte. Todo el mundo quiere vivir. Todo el mundo está dispuesto a hacer lo que sea, aunque sea tomarse así un puñado de pastillas cada 3 horas para vivir más. Estamos dispuestos a pagar una suma de dinero por el médico, por esto, por esto otro. Pero ¿quién nos prepara para la muerte? ¿Quién nos dice que al final los hijos de Dios, cuando nos llega la muerte, es un paso para la eternidad? Es un paso que debemos cruzar un umbral. Si Cristo no viene antes, Así es. todos tendremos que presentarnos ante la muerte para dar el paso a la eternidad. Sí, mi Dios. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que desde el momento que nosotros hemos sido fecundados en el vientre de nuestra madre, tenemos eternidad en el corazón. Amén. Es decir, Dios nos ha hecho para siempre. Tenemos un principio, pero no tenemos un final. Ahora, ¿cómo pasaremos en la eternidad? Va a depender si aceptamos o no el sacrificio de Jesús. Sí, mi Dios. Si no lo aceptamos, como muchos, no tendremos esperanza de vida eterna. Lamentablemente, hay mucha gente que muere sin esperanza. Hay mucha gente que está muriendo sin esperanza. Así es. Y eso es triste y es lamentable y es digno de llorar a aquella gente porque no ha tenido esperanza, porque se va lamentablemente al castigo eterno. Amén. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús, gloria al Señor, debemos anhelar. El apóstol Pablo decía, yo anhelo estar delante de mi Señor, yo anhelo estar en la presencia de mi Señor, yo anhelo, si estoy en el cuerpo ausente, que sea por estar en la presencia del Señor, pero si estoy presente aquí en la tierra, bueno, es porque el Señor me necesita aquí. Sí, Sí, Señor. mi Dios. Sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. Señor, amén. Y esa debe ser nuestra certeza, nuestra seguridad. El salmista decía en el Salmo 90, 12, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, Amén. Amén. que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, entender de que un día, si Cristo no viene antes, vamos a tener que partir del escenario de esta tierra. No sé si mañana, en una semana, en un mes, en un año o en varios años más, no sé. Sí, Señor. Amén. Pero hoy día yo tengo que vivir con sabiduría. Sí, mi Dios. Hoy día yo tengo que vivir con sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Bendito Jesús. El temor de Jehová. Amén. El temor, no el terror, el temor. Amén. Porque algunos tienen terror. Así es, Señor. Pero cuando uno conoce a Dios, entra el temor de Dios. ¿Sabe cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es un terror a vivir sin Él. Así es, Señor. Es sentir el terror. Yo ya no podría vivir sin Jesús. Amén. Sí, Ya no Señor. podría vivir sin el Señor. Amén. Yo debo tener un terror, siquiera pensar un día vivir sin Él. Si Él me lo ha dado todo. Padre Santo. Así es. La familia, los recursos, Y me dio. las cosas que tenemos, los lugares donde llegamos, todo lo ha dado el Señor. Él ha proveído para nosotros y ha proveído a tal punto que podemos proveer para otros. Y no solamente ciertas palabras bonitas, no solamente un lenguaje lindo, sino también acciones, Así es. provisiones. Amén. Y bendecimos a todo aquel que nos bendice también. Amén. Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. El Señor a nosotros nos ha proveído y ha colocado gente que nos da cosas lindas para poder nosotros también disfrutarlas y poder compartir con los demás. Dios bendiga a aquellos que desinteresadamente donan y dan recursos para la obra del Señor. Así es. Dios, Amén. Cordero de Dios, gracias. Dice la Escritura Dios. que si un vaso de agua dieres a uno de mis profetas, ¿ah?
no quedará sin recompensa de profeta en esta vida Amén. y en la venidera. Aleluya. Sí, Señor. Imagínese, usted da un vaso de agua, siembra un vaso de agua y usted sabe que la cosecha es mayor que la siembra. Amén. Usted siembra un vaso de agua y por ahí le darán una Coca-Cola, alábale. Le darán un juguito, le darán un pancito, una lucecita, un quequito, gloria al Señor. Y Dios nos sorprende, hermano. Sí, amén. Dios nos sorprende. Por eso, ¿cómo no voy a amar a Dios? Por eso el temor de Dios es sentir un terror a vivir un día siquiera con el Señor. Bendito Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Para siempre me dio. Tenemos esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza. Quizás la gente se reirá, mira, ahí están los canutos, ahí están los fanáticos, ahí están los aleluya, predicando, pero Cristo viene, hermano. Sí, amén. De verdad que Cristo viene y viene a paso agigantado. Las cosas están todas en orden, ya está todo listo, está todo dispuesto. Prontamente el Señor nos viene a buscar y cuando el Señor nos llame, Aleluya. cuando Dios llame y te nombre, hermana, hermano, cuando el Señor te nombre y te diga así como dice ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, ¡sube acá! Aleluya. Sí. Y yo, Juan, dice, vi en el cielo una puerta abierta y en la voz del principio, el que me hablaba del principio, esa voz como estruendo, mire, aquí dice porque el Señor mismo con voz de mando. Ese es el primer llamado y es el llamado a la iglesia, es el llamado que escuchó Juan estando ahí en la isla de Pasmo. Vio los cielos abiertos, una puerta abierta en el cielo y esa voz de mando le dijo, ¡sube acá! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. El primer llamado es a la iglesia. Amén. Oh, sí. La venida de Cristo se divide en tres partes. Cordero de Dios. La parucía del Señor se divide en tres etapas. La primera etapa la vemos ahí con voz de mando. Con voz de mando llama a su iglesia. Él nos llamará, nos arrebatará, nos levantará, nos sacará de esta tierra. Sí, Dios. Por cuanto dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 9, ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que ha de venir al mundo entero. Amén. Él nos va a guardar. Amén. ¿Y cómo? Sacándonos de aquí. Y amén. Mire, el apóstol Pablo, por allá por el año 60 después de Cristo, él ya esperaba el retorno del Señor. Él ya estaba expectante, imagínense. Allá en el año 60 aproximadamente, 65 antes de Cristo, el hombre ya estaba esperando y ya hablaba de la venida de Cristo. Y me dio. Y él decía, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es palabra de él. Y me dio. No es cosa que a él se le ocurrió. Esto es palabra del Señor. El que hable, hable conforme a la Escritura. Amén. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire, nosotros, él decía, nosotros. Él esperaba la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Amén. Un hombre de Dios, una mujer de Dios debe esperar la venida del Señor. Así es, amén. ¿Usted espera el rapto de la iglesia? Sí, amén, amén. ¿O usted es de aquellos que dicen, no, todavía falta mucho? No, lo esperamos, lo anhelamos. La venida de Cristo es Gloria a inminente. Dios. El Señor viene. Sí, amén. El apóstol Pablo decía, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, mire, el Señor nos va a llamar tan potentemente que no nos vamos a poder resistir y al mismo tiempo llamará a todos por su nombre. ¡Ah, tremendo! Oiga, hermano, hermana, algo tremendo que solamente Dios puede hacer, que al mismo instante nombre su nombre, el suyo, el suyo, el suyo, el mío, el de ella, al mismo tiempo. ¿Cómo lo harán? No lo sé, porque Él es todopoderoso. Él lo puede hacer todo.
Para Él no hay nada imposible. Él escapa inclusive a la imaginación más grande que hay aquí en la tierra. No hay mente que pueda realmente encontrar o no sé cómo explicarlo. Y mire, Albert Einstein no sabía cómo definir a Jesús. Hasta el punto que él decía Jesús era colosal. O sea, no había forma o no hay forma de que uno pueda dar un adjetivo que encierre a Dios en sí y que diga, bueno, Dios es esto, porque siempre quedamos cortos. E inclusive yo llego a decir que la palabra Dios es pequeña para nuestro Dios. Y Él lo va a hacer, no sé cómo, pero a unísono, a una sola voz, nos nombrará a cada uno, y ese llamado será tan potente, tan fuerte, tan llamativo, que no podremos ni siquiera resistirlo. Tendremos que volar. Tendremos que salir. Amén. Nuestro cuerpo se levantará y en un abrir y cerrar de ojos, dice el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, seremos vivificados. Este cuerpo animal, carnal, será transformado en un cuerpo espiritual, y nuestra mente finita, chiquitita, incapaz de entender las cosas, se abrirá. Amén. Y entenderemos todas las cosas. Sí, amén. El primer llamado es a la iglesia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que tratar con su pueblo Israel aún. Sí, Señor. Gloria a Dios. La profecía de las 70 semanas comenzó desde que salió el pueblo de Israel en libertad de los 70 años de opresión hasta el Mesías príncipe. Ahí hubieron 69 semanas, 439 años, hasta que Cristo murió en la cruz. De ahí hubo un paralelo en el tiempo y pasó al tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, dice la Escritura. Y Dios tiene que sacar a la iglesia porque falta una semana, y esa semana es la semana de la tribulación, en donde Dios tratará con su pueblo. Para que Dios trate con su pueblo, termine de tratar con su pueblo, la iglesia tiene que salir. Amén. Está todo preparado, hermano. El otro día veíamos cómo se incendiaba la cúpula de la mezquita allá en Jerusalén. Y sabe, eso tiene que desaparecer, porque se tiene que levantar un tercer templo en donde el anticristo se sentará como Dios y lo aceptarán. Eso tiene que acontecer. Así es, Padre. Pero el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia no sea sacada del escenario de esta tierra. El primer llamado es con voz de mando. Amén. El segundo llamado, dice la Escritura, es con voz de arcángel. Ese es el llamado de Dios a su pueblo de Israel, porque al final de los tiempos hay una promesa que todo Israel será salvo. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Gracias. Y Dios salvará a Israel. Amén. Y el llamado del arcángel es el llamado al pueblo de Israel. Sí, Señor Jesús. Y después viene, y con trompeta de Dios. Cuando entraban los emperadores, tocaban trompeta para que entrasen los emperadores y recibiesen la pleitesía de sus súbditos. Así será ese día del juicio final. Con trompeta de Dios se entrará el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y se sentará a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, amén. Bendito Jesús. Así es, Padre. A los grandes y pequeños. Mi Dios. Dice el apóstol Juan que él vio a los grandes y pequeños, Mi Dios. a los poderosos. Ahí tendrán que dar cuenta todos aquellos que se creyeron poderosos en la tierra y que no se doblegaron ante Dios. Ahí se cumplirá, vivo yo, dice el Señor, Amén. que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios su pecado. ¿Se recuerda en la historia de la viuda y el juez injusto? ¿Qué decía el juez injusto? Aunque no le temo a Dios ni a hombre alguno. ¿Se recuerda que decía así? Sí, Señor. Y hay muchos hombres que dicen que no le temen a Dios.
Sí, Señor. que no respetan a Dios. Y ese día tendrán que dar cuenta cara a cara ante el Dios Todopoderoso, ese que entra al toque de la trompeta. Se sentará en su trono y será el día del gran juicio final. Sí, Señor, amén. Ese día será tan extenso, hermanos. Sí, que Dios misericordia. Será tan largo para aquellos que estén ahí siendo juzgados, porque ese juicio solamente será de condenación. Sí, amén. Ya no habrá vuelta atrás. No, Señor. Ya no habrá tiempo de arrepentimiento. Por eso hoy, Amén. si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor, porque Él quiere salvar a la humanidad y Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Sí, mi Dios. Gloria a su nombre. Que el Señor nos ayude, Amén. Sí, mi porque el Señor mismo con voz de mando, yo quiero escuchar la voz de mando. Yo no quiero escuchar la trompeta final estando en la tierra. Si escucho la trompeta final será estando con el Señor ya. Ah, sí. Porque los que escuchen la voz de mando irán al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo habrá galardones. Señor Jesús. Y el Señor nos dirá, en lo poco fuiste fiel. Sí, mi Dios. Aleluya. Oiga, aunque todo lo hiciese, siervos inútiles somos, y en lo poco has sido fiel. Ven, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto quiere entrar en el gozo del Señor? ¿Cuánto quiere entrar en el gozo del amado, del príncipe de paz? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo quiero llegar a ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Sí, amén. Ayuda, Señor. Hermana mía, que va tampoco. Gloria al nombre. Hermana mía, no queda nada. Hermano querido, no queda nada. No, Padre mío. Oh, hermana. Niñas, no queda nada. En un abrir y cerrar de ojo. En un abrir y cerrar de ojo, hermano, hermana. Gloria. ¿Por qué hemos de soltarnos ahora? ¿Por qué hemos de flaquear ahora? Si tenemos aún cosas que tenemos que resolver, hagámoslo. Perdonemos. Soltemos lo que nos aqueja. Dejemos ir lo que nos está dejando aquí en la tierra. Oh, Padre Santo. Perdonemos a aquel que nos hizo daño. Amemos a aquel que nos odia. Hagamos el bien a aquel que nos maldice. Oh, Padre Santo. Si ya Cristo viene. Si el Señor ya está a las puertas. Y lo predicamos y lo creemos. Y lo gritamos a todo viento. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos amarrados con esas cosas? Necesitábamos dejar ir aquello, hermano. Hermana mía, necesitamos perdonarnos. Perdónanos. Así como nosotros perdonamos. ¿Lo ha recitado alguna vez? ¿Lo ha dicho en algún momento? Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor viene. Amén. El Señor viene. Y amén. Sí, Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos. Sí, Padre amado. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hemos venido a alentarle, hermano. Hoy día somos poquitos. Padre Santo. Hoy día, mire, cuando empezamos allá en Santiago, Sí, Dios. cuando empezamos en Santiago la obra para el Señor, Sí, Dios. yo le decía a los hermanos, hoy día nos miramos los unos con los otros, ahí somos poquitos, nos miramos entre nosotros. Pero llegará el día en que la gente nos mirará. ¿Sabe? El Señor ha provisto de aquello que son las redes sociales para usarlo de buena manera. Sí, amén. Y me he encontrado con una infinidad de gente que nos dice, oh, yo los veo a ustedes.
Yo veo sus predicaciones, yo veo cuando viajan a tal lugar, yo veo cuando los niños hacen tal cosa, yo veo cuando están en las plazas, yo veo cuando están aquí, cuando van viajando. Un día les dije a los hermanos, en estos momentos nos estamos mirando los unos a los otros, pero llegará el día en que muchos nos mirarán. Sí, amén. ¿Sabe? La fe viene por el oír, pero la gente está oyendo por los ojos, está viendo su obra, está viendo su proceder, está viendo nuestro caminar, está viendo nuestro andar en la vida. Por eso, hermanos, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Sabe cuál es la palabra maravillosa? El que Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo viene. Sí, amén. Y aunque el almendro esté florecido Amén, amén. y la guarda de tu casa esté casada, aunque las ventanas se oscurezcan, Amén. hermano, hermana, no nos cansemos pues de hacer el bien, Sí, mi Dios. que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. ¿Sabe por qué? Porque esta es una carrera de largo aliento. O si no, diría, y el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Y se lo recalca en Apocalipsis el Señor a las 7 iglesias. El que prevaleciere hasta el fin comerá del árbol de la vida. Aleluya. Yo quiero comer de ese árbol que está en el huerto, porque los 1000 años que reinaremos aquí serán como en los tiempos adánicos, en donde el cordero apacentará juntamente con el león, Sí, Señor. en donde la muerte huirá Amén. y el niño morirá de 100 días, de 100 años, de 100 años. Imagínense. Entonces, y viene una época tremenda. Si sufrimos aquí, hermanos, reinaremos allá. Pero suframos por la obra del Señor, por la causa de Cristo. Si se cansa, cánsese en las cosas del reino. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, Sí, mi Dios. que yo los haré descansar. Pero no los que se cansan por las cosas del mundo, sino los que se cansan por la obra del Señor. Amén, amén. Dios le dará fuerza para levantarse a las 6 de la mañana a orar, para levantarse a las 4 de la mañana a orar, para estar de aquí, estar allá, estar acá, hacer esto, todo. Dios le dará la fuerza. Amén, amén. Bendito. Alentaos, hermanos, los unos a los otros con estas palabras. Sí, mi Dios. Que Cristo viene. Amén. Que el Señor de paz y amor les bendiga. Amén. Yo quiero orar. Amén. Quiero orar porque vemos de que el Señor está a las puertas, que prontamente Cristo viene y tenemos que estar apercibidos. Sí, Señor. Amén. Póngase en pie. Gloria a Jesús. Aleluya, santo es tu nombre, Dios. Te adoramos, Cristo de la gloria, te bendecimos y te glorificamos. Te exaltamos porque tú eres maravilloso. Digno eres de recibir la gloria, de recibir la honra, la alabanza y la adoración. Porque usted nos alienta cada día a través de esta palabra maravillosa que nos entrega. Señor, damos por certeza que tú vienes pronto a buscarnos. Por eso no debemos cansarnos, y te ruego que usted nos dé la fuerza, la valentía, la capacidad para estar apercibidos, para estar presto al llamado que usted hará, Dios del cielo, a su iglesia. Que podamos ser como aquellas vírgenes prudentes, que sus lámparas tenían aceite. Hay muchos, Dios mío, que sus lámparas se han secado, y sobre todo en este tiempo de pandemia, Señor, en donde han desistido del evangelio verdadero y se han conformado con migajas que le entrega el sistema. No permitas que nosotros, Dios mío, caigamos en ese error y en ese fracaso, sino que podamos, Dios mío, buscarte de día y de noche, y nuestra mirada esté puesta en los cielos, porque arriba en las nubes, Señor, en las nubes usted nos llamará, a las nubes nos llamará Rey de Reyes, y volaremos
Por eso, Señor, danos esa valentía para ir a pedir perdón. Danos la valentía para pedir perdón. Señor, y quita el orgullo para perdonar. Que podamos ser humildes en perdonar. No permitas, Señor, que una ofensa, una falta, una sombra en nuestras vestiduras, Señor, nos priven de la eternidad contigo. Nos jugamos la eternidad, Señor, en esta decisión. Nos jugamos la eternidad, Dios mío, perdonando a los que nos ofenden. Oh, nos jugamos la eternidad, Dios mío, al no pedir perdón. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque queremos ir contigo. Sí, amén. Hay una esperanza bienaventurada, que es la venida del Señor. Gracias por esta palabra que usted nos ha entregado. Gracias por la bendición que usted nos ha dado.